Bienvenidos de nuevo a este su programa sobre ciencia. Casi siempre vamos a hablar de ciencia. Aunque en esta ocasión quiero comenzar con un libro que no es precisamente de ciencia, sino de filosofía. Ya en otro video les he presentado la primera parte de los trabajos del autor que voy a comentar a continuación y hoy quiero presentar una segunda parte. El autor es André Lamouche y es este. Aquí tengo el libro. Bueno, primero véanlo, el libro. Es el libro de André Lamouche. Se llama Lógica de la Simplicidad. Lógica de la Simplicidad de André Lamouche. Es parte de la gran teoría de este autor, que es la teoría armónica. Esta es Lógica de la Simplicidad. Está el autor André Lamouche. Es un libro de lógica. El libro que les presenté antes de este autor era la primera parte de la teoría armónica que se titula El principio de simplicidad en las matemáticas y en las ciencias físicas. Tiene otras dos continuaciones que es parte de las matemáticas, las ciencias físicas, la biología y la psicología. En este nos va a hablar de la lógica, de la lógica. Va a aplicar su teoría armónica al desarrollo de la lógica y nos va a proponer precisamente lo que dice el título tras mucha discusión, donde nos va a hablar de la lógica tal como la han concebido los filósofos a lo largo de la historia. Y finalmente en el capítulo tras hablar de la lógica, llega a las lógicas modernas, es la primera parte, son 206 páginas sobre historia de la lógica. Y luego viene la segunda parte, la lógica de la simplicidad, donde ya va a proponer, tras el examen crítico, va a proponer entroncar la lógica con su teoría armónica, de la que ya comenté algo en otro video y no volveré sobre ella, ya que no es el interés de este video este autor. Lo voy a colocar al principio de este video, única y exclusivamente por el título, la simplicidad. Él busca la simplicidad. En su teoría armónica, él cree encontrar la simplicidad con ayuda de los ritmos que cree encontrar aquí y allá y acullá. André Lamouche, lo repito, Lógica de la Simplicidad. Este libro está en la editorial Dunod. Dunod, París, 1959. Ahí está, Dunod, París, 1959. Lógica de la Simplicidad de Lamouche. Es uno de los muchos libros que últimamente han llegado a mí, pero no precisamente es el más interesante. Quiero comentar ahora los tres volúmenes más interesantes que me han llegado últimamente. Y estos sí ameritan un comentario un poco más largo, ya que son justamente famosos por su utilidad, tanto como por su dificultad. Pero además porque en su momento, principios de los años 60, representaban un resumen, un compendio de todo lo que se había trabajado en el análisis funcional, tal como lo desarrolló von Neumann en sus fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, Kurt Otto Friedrich y algunos más, tal como lo fueron desarrollando, y concluye en este librote, que está en 3 partes, que es los operadores lineales, partes 1, 2 y 3 de Dunford y Schwartz. Dunford y Schwartz, operadores lineales. Vamos a empezar por el primero. Este, lo pongo aquí, Dunford y Schwartz, operadores lineales. Eh, este libro que tengo aquí, este es el volumen 1, es de 1900, es la cuarta impresión del 67. Sin embargo, aparecen a principios de los 60. Sus primeras impresiones son de esos años, de los 59, 60 más o menos. Pero bueno, esta es la cuarta impresión de mayo del 67. Eh, Inicialmente eran 2 partes, así como lo dice en el prefacio. En las 2 partes de operadores lineales hemos tratado de dar un compendio de la teoría general de los operadores lineales junto con una visión de las aplicaciones de esta teoría general a los diversos campos del análisis clásico. ¿Qué va a tratar estos 2 primeros tomos? Los 2 primeros del 57, más o menos cuando aparecen, como les dije, a principios de los 60, aunque esta ya es la cuarta reimpresión, no edición, reimpresión, simplemente empieza con una teoría general, va a hablar de
conceptos preliminares, conceptos generalmente de lo que hablan siempre es de los conceptos de la teoría de conjuntos. Y luego va a hablar de los 3 principios básicos del análisis funcional, lo que se denominan los pilares del análisis funcional. ¿Cuáles son esos pilares? Ya he hablado mucho de ellos cuando he presentado otros libros de análisis funcional. Algunos de quienes tienen a bien seguir esta serie de videos me han recordado, me han mencionado que debería de hablar más de un libro de análisis funcional que está muy bien, que por aquí lo tengo, el Gatica de análisis funcional. Un chileno, un profesor chileno de análisis funcional, el libro es Gatica, está en editorial Reverte, o Reverte, me parece que es Reverte. Luego lo presentaré, no lo tengo aquí a la mano. Pero bueno, entonces los 3 pilares básicos del análisis funcional son el principio del mapeo interior, así le pone este nombre, el teorema de Van-Banach, y el principio del acotamiento uniforme. Los operadores, la idea de operador surge como una forma de volver abstracto el concepto de solución de una ecuación diferencial. Todos los que han llevado un curso de mecánica cuántica saben que por lo regular se les presenta siempre la solución de la ecuación de Schrödinger como un operador de evolución. Tienen la función de onda, le aplican el operador de evolución y cambia del tiempo t al tiempo t más algo, t más delta t cuando es una traslación en el tiempo infinitesimal. Ese es el operador de evolución. Eso también se puede obtener en las ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial, lo que construyen es realmente un grupo de transformaciones. Pues, la relación entre grupos de Lie y ecuaciones diferenciales es muy estrecha. Lo único que en ocasiones genera problemas es que las soluciones no son normalizables a una regla de composición tan simple como la suma, sino que sus reglas de composición son un poco más complicadas. Hay grupos de Lie no normalizables y por lo tanto esos operadores tienen reglas de evolución, digámosles así, no lineales, porque si se suman, cuando es puras sumas y restas, pues son lineales. Aquí en este caso puede haber operaciones no lineales. Bien, entonces de esto nos va a hablar los principios básicos del análisis lineal, la teoría general espectral, las aplicaciones, espacios especiales, los de Sobolev, las distribuciones de Schwartz, el teorema de convexidad de Riesz. Este no es el Schwartz famoso de las distribuciones, este se llama Jacob Schwartz y el otro es Nelson Dunford. Y tiene la asistencia de Robert G. Bartlett, alguien que es muy famoso entre los que les gusta el análisis. Bueno, este es el volumen 1. Ahí está el volumen 2, igual de grueso. La editorial, pues se las recuerdo, es InterScience o John Wiley. John Wiley InterScience Publishers. Tenemos el volumen 2, que nos va a hablar de la famosa teoría espectral. Ahí dice, Spectral Theory, Linear Operators, Part 2, Spectral Theory. ¿Qué es la teoría espectral? Todos los que han llevado cursos de matemáticas en algún momento se toparon con un curso de álgebra lineal. En los cursos de álgebra lineal seguramente les hablaron de la descomposición espectral. Tienen un espacio vectorial, ese espacio vectorial se puede descomponer en subespacios, en lo que se denomina suma directa de subespacios, y por supuesto, como son espacios vectoriales, son subespacios vectoriales, tienen una base. Esa base se construye con los autovectores de los operadores, y los autovectores tienen asociados un autovalor. Es decir, los operadores se pueden reducir a formas canónicas, un operador lo podemos pensar como una matriz, y la matriz se puede reducir a su forma más simple, que es su forma canónica, que es diagonal o celular diagonal, las formas de Jordan. Hay formas más complicadas que no tiene que citar ahora, pero eso es de lo que se trata la teoría espectral de operadores. Con la teoría espectral se pueden construir teorías más interesantes, o son la base de teorías más interesantes, como la famosa teoría de la variedad central. He notado que muchos descargan un artículo que escribí hace como 20 años, donde hablo precisamente de esa teoría espectral, de la famosa teoría de la variedad central, que es una metodología para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias o bien infinitodimensionales parciales.
ecuaciones diferenciales parciales se consideran como sistemas infinitodimensionales de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando podemos separarlas en un espacio de Hilbert. Típico. Bueno, volvamos a esto. Dice aquí, debido a la gran cantidad de material que hemos encontrado, hemos creído que no se pueden incluir todos los tópicos únicamente en los dos volúmenes anunciados. En el tomo 1 se anunciaron dos partes. En el tomo 2 se anuncia la tercera. Entonces, el tomo 2 va a hablar de la teoría espectral, operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert, una teoría que todo físico conoce bien o mal, rigurosa o no rigurosa, pero todo físico conoce la teoría de los operadores autoadjuntos en el espacio de Hilbert, por una razón muy sencilla. Esa teoría es en la que se expresa uno de los formalismos básicos de la mecánica cuántica. La teoría de los operadores autoadjuntos es una de las maneras en que se formaliza la mecánica cuántica. Otra manera es, por supuesto, el cálculo funcional de Volterra, que los físicos conocen como cálculo funcional de Feynman. El de Feynman tiene mayor pregnancia para muchos. Para mí no, a mí me gusta más la integral de Wiener. Bueno, tenemos aquí pues operadores no acotados, eh, operadores derivados de las ecuaciones diferenciales ordinarias que llama operadores diferenciales ordinarios, ecuaciones y operadores lineales parciales. Es decir, vamos a hablar después de muchos preparativos. Eso es algo típico de la rigurosidad matemática. Para poder llegar a hablar de ecuaciones diferenciales se necesitan muchos lemas, muchos teoremas para ir fingiendo que hay rigurosidad, pero a veces esos lemas y teoremas tienen vida propia y no es necesario esperar hasta llegar a lo que se buscaba en principio para poder aplicarlos. Pero bueno, así es como muchos lo hacen. Aquí, por ejemplo, trae una parte muy completa sobre la teoría de las distribuciones. Alguna vez les recomendé un artículo mío. Que publiqué este año, que se llama Comentario sobre la ambigüedad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de Maxwell, que es un comentario a otro artículo. Aparece en los anales de la Foundation Louis de Broglie. Se les dejé el nexo, pero se los puedo dejar otra vez si lo solicitan. Y en esos hablo precisamente de cómo se puede trabajar el problema de las transformaciones de norma con ayuda de la teoría de las distribuciones de Schwartz. Generalmente cuando les enseñan teoría electromagnética hablan de las transformaciones de norma, gauge transformations. Yo las traduzco como transformaciones de norma o de calibración. Gauge es calibración, recalibración, etcétera. Y además eso nos hace que la teoría en español evite tanto la palabra gauge. En español, en inglés predomina gauge, como que no tienen una palabra para calibración y luego otra para normalización. Bueno, total. Ahí utilizo esa teoría de lo que se llama la teoría de las distribuciones de Schwartz, de la que aquí viene, por ejemplo, aquí en esta parte, en el volumen 2, la teoría de las distribuciones comienza en la página 1644. Aquí está. La teoría de las distribuciones. Bien, llegamos al volumen que quizás sea el más interesante, el volumen 3, que es mucho menos grueso que los anteriores, el volumen 3. El volumen 3 de los operadores lineales da el caso que este que tengo aquí es la edición del 71, como aquí dice, como se estableció en el prefacio de la parte 1 de este tratado, la intención original era incluir la teoría de operadores espectrales en la parte 2. Pensamos, y todavía creemos eso, que esta teoría forma una introducción excelente al estudio detallado de mucho de lo que es la teoría refinada y completa de los operadores autoadjuntos en el espacio de Hilbert. Sin embargo, pronto fue evidente que las limitaciones impuestas por el tamaño impidieron que esta intención llegara a término. Eso nos dicen. Por lo tanto, se generó este volumen 3. Pensaban hacerlo en 2 tomos. Solamente aparecieron esos durante un largo tiempo, pero finalmente aparece el volumen 3. Por eso este está menos acabado. Ahí se ve, este está más viejito. Por eso ya tiene despintado.
En cambio, este no, este está más nuevo, pero trae algo interesante este libro. Los conceptos científicos requieren mucho trabajo para ser formulados, a diferencia de los conceptos de los posmodernos, que simplemente son ocurrencias en donde hablan de, la presencia o el silencio o cualquier tontería que se les ocurra y ya. En cambio, un concepto científico requiere un trabajo muy detallado y aquí nos van a hablar del determinismo en este volumen 3. Lo interesante de este volumen 3 es que quienes quizá no tengan gusto por leer otra cosa que no sean las matemáticas, hay muchos matemáticos que solo leen matemáticas, hay muchos físicos que solo leen física, no les interesa leer otra cosa. En cambio, si nosotros vemos este libro, y quiero irme a la página 2061, ¿qué hay en esa página? Bueno, en esa página, o más bien un poquito antes, en la página 2054, traen un capítulo que se titula Determinismo. Determinismo. Van a hablar del determinismo tal como se puede dar forma a este concepto desde la teoría de los operadores. Es ahí donde podemos hablar de determinismo o indeterminismo, cosas por el estilo. Pero aquí la cuestión fundamental es que en este libro de matemáticas va a aparecer el nombre de Franz Kafka. Aparece en la página 2061, por eso me acuerdo de eso. Aquí está, miren, Franz Kafka. Kafka. Según estos autores, según estos autores, Kafka tiene una concepción particular del determinismo que es opuesta a la de autores como Sartre, como Dostoyevsky, que son autores que quieren generar como una revuelta contra lo irremediable. Si este mundo es determinista, si está regido por leyes, ¿qué podemos hacer nosotros? No tenemos eh, libre albedrío, no tenemos libre albedrío, ¿qué podemos hacer? Dostoyevsky, nos dicen estos autores, o Sartre, los existencialistas, creen que pueden, aunque sea de manera simbólica, generar una revuelta contra lo que no se puede evitar. Y Kafka genera ellos lo dicen aquí, en Kafka no hay rebeldía y no hay amargura, lo que hay aquí es humildad en una prosa articulada y sensitiva de un autor devoto y dotado que en estas fantasías patéticas retrata la futilidad de cualquier comunicación con lo divino. Ellos entienden que comunicarse con lo divino es una suerte de buscar el determinismo, creer en el determinismo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.